Bienvenidas y bienvenidos, alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos las diferencias entre la vida urbana novohispana y la vida rural en la Nueva España. Es decir, vamos a hacer la distinción, la descripción de cómo se vivía en la ciudad y en el campo en la época virreinal. Esto para tomar en cuenta el aprendizaje esperado. Identifica las diferencias de las regiones urbanas y rurales. ¿Ok? Muy bien, pues comencemos. En el mundo social novohispano, o el mundo social novohispano, tuvo como escenarios principales las ciudades y comunidades rurales, determinados por las llamadas República de Españoles y los pueblos de indios. Recuerden que en la Nueva España, una vez que se da el proceso de conquista y la conformación del virreinato en 1535, surgen los pueblos de españoles, que fueron en un principio villas, unas cuantas casitas de españoles, que con el paso del tiempo fue aumentando de población hasta alcanzar las grandes ciudades coloniales, que tuvieron mucha población en aquella época. La más importante de todas las ciudades novohispanas pues fue la Ciudad de México, pero también hubieron otras como la ciudad de Puebla, como la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz. También hubieron otras donde se desarrolló sobre todo la actividad económica de la minería, y estas ciudades recibían otro nombre, que eran los reales de minas. Por ejemplo, Zacatecas, Guanajuato, Pachuca, entre otras, o Taxco en Guerrero y entre otras. Entonces, digamos que en estas ciudades que he mencionado hace un momento, es digamos donde se va a concentrar la vida urbana, y van a vivir mayoritariamente en ellas, en un principio, los españoles, y van a ser denominadas genéricamente o generalmente como República de Españoles, ¿ok? Mientras que los pueblos de indios, ¿sí?, van a ser sobre todo comunidades rurales, ¿sí?, y son los antecedentes de los actuales pueblos indígenas que nosotros conocemos en nuestro presente, ¿sí? Es decir, que los indígenas no cambiaron totalmente, una vez que se da la época colonial, no cambiaron totalmente ese sistema que mantenían de dominio durante el periodo prehispánico. Recuerden que en la época prehispánica existían los famosos señoríos, o altépetl, el náhuatl. Pues estos altépetl, esos señoríos indígenas, seguían existiendo todavía durante la época colonial, ¿ok? Entonces hay que entender estas dos partes. Pueblos de República de Españoles, se van a concentrar sobre todo en las ciudades, centro de las ciudades, inician como villas y posteriormente se vuelven más complejas hasta alcanzar la categoría de ciudad, ¿ok? Y pueblos de indios son las comunidades rurales de la mayoría de varios lugares de Nueva España, donde se concentraban la población indígena, la cual tuvo su origen prácticamente desde la época prehispánica, ¿ok? Igual puede surgir aquí alguna pregunta. ¿Quiere decir entonces que los indígenas no vivían en las ciudades? Sí, los indígenas también vivían en las ciudades, pero no vivían en los centros de las ciudades, vivían en los alrededores. Y llegaban a través de la migración. El fenómeno de la migración pues es muy antiguo, viene desde esta época, desde la época virreinal. Estos indígenas pues migraban a veces del campo a la ciudad, pero ya saben, no van a llegar a lugares donde vive la clase privilegiada, sino a donde viven pues la comunidad marginal, es decir, a los alrededores de la ciudad, ¿ok? Y algunos de ellos aprendían a hablar español para convertirse en indios ladinos, es decir, que podían hablar el español, y con eso de cierta manera su condición a veces se confundía por el de los mestizos, ¿ok? Que de cierta manera tenían una condición un poco más privilegiada, ¿sí? Que el de los indígenas en la época virreinal. Otra pregunta que puede surgir aquí: ¿surgieron o existieron ciudades indígenas? Sí existieron ciudades indígenas, sobre todo la ciudad de Tlaxcala fue una ciudad indígena, una ciudad donde su población era mayoritariamente indígena, y eso se debe a que los tlaxcaltecas fueron los que apoyaron a los españoles en la conquista de otros pueblos de Mesoamérica, sí, apoyaron a los españoles,
y gracias a esto el rey de España les otorgó la oportunidad de asentarse en una ciudad, que va a ser la ciudad de Tlaxcala. Es prácticamente de las únicas ciudades habitadas por indígenas en la época virreinal, ¿ok? Y la siguiente pregunta también por obviedad, ¿y hubieron españoles que vivieron en comunidades rurales? Sí, también hubo españoles que vivieron en comunidades rurales. Sobre todo recuerden que no todos los españoles eran privilegiados, solamente unas cuantas familias importantes. Y por supuesto algunos españoles pobres pues llegaban a lo que es a las comunidades rurales, sobre todo para trabajar en las haciendas, ¿ok? Entonces vamos a hacer esta distinción de pueblos de indios y república españoles que nos van a ayudar, van a ser el punto de partida para entender la vida urbana en Nueva España y la vida rural en Nueva España, ¿ok? Entonces, ambas instituciones determinarían las principales actividades económicas y las diferencias entre el mundo rural y el urbano en Nueva España. Vamos a comenzar entonces con la vida urbana en Nueva España. Las ciudades en Nueva España se caracterizaban por ser el centro de actividades económicas como el comercio y la minería principalmente. Eran, digamos, de las dos actividades económicas más practicadas en las ciudades, ¿sí? Y ya les dije, de hecho, las principales ciudades mineras recibían el nombre de reales de minas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchen esa palabrita, el Real de Minas de Zacatecas, por ejemplo, se está refiriendo a que es la ciudad que se dedica a la actividad, o era la ciudad que se dedicaba a la actividad minera durante la época virreinal, ¿ok? Y así tenemos varias ciudades, Real del Monte, Pachuca, Tasco, etcétera, ¿sí? Todas estas ciudades que acabo de mencionar eran reales de minas. Y las otras pues recibían la categoría de villa, pueblo o ciudad, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de habitantes. Una ciudad novohispana tenía como característica principal el trazado rectangular que partía de una plaza principal, en la cual a su alrededor se localizaban la iglesia o catedral, el palacio de gobierno, el edificio de actividades económicas, regularmente llamados como los portales, y las casas de las familias más importantes de la zona. ¿Les suena a ustedes esta distribución, esta distribución urbana? Por supuesto que sí, porque son precisamente los centros de sus municipios o de las ciudades donde ustedes viven, efectivamente tienen esta traza, ¿sí? Tenemos una plaza principal en cuyo centro siempre se va a encontrar un kiosco, ¿no? Por ejemplo. O un parque, el parque principal o lo que es la plaza principal. Alrededor de esa plaza siempre vamos a tener la iglesia o catedral, después el palacio de gobierno o palacio municipal como le llaman actualmente. Lo que es un edificio de portales o un edificio que era de comercio en la época, en épocas anteriores, y las casas de los principales gobernantes, ¿ok? Y después de esta, digamos, zona central de una ciudad, venían otras casas importantes, de familias importantes, hasta que llegábamos hasta las orillas, ¿verdad? En las orillas ya vivían las personas ya de bajos recursos. Estamos hablando de personas que pertenecían a la clase no privilegiada, mestizos y castas sobre todo, e indígenas también, y algunos casos también africanos, afroamericanos, ¿ok? Eso, digamos, es como se distribuía una ciudad en Nueva España. Entonces, siempre la traza urbana de estas ciudades va a ser rectangular. Vamos a tener entonces calles rectas y vamos a tener, como ya les mencioné hace un momento, el centro de una ciudad siempre va a tener su plaza mayor, su catedral, su palacio de gobierno, edificio de portales y alguna casa de algún gobernante importante, ¿ok? Entonces, así más o menos son los centros de las ciudades importantes. Actualmente estos centros se les llaman los famosos centros históricos o el centro histórico, ¿sale? Entonces, si ustedes conocen o tienen la fortuna de vivir cerca de un centro histórico, es porque esa ciudad prácticamente se fundó en la época virreinal. En los centros de las ciudades vivían los peninsulares, quienes para el siglo XVIII habían construido enormes palacios, ¿ok? Entonces, ya en el siglo XVIII,
en el centro de las ciudades habían palacios y son precisamente los edificios más importantes que vemos en los llamados centros históricos, que eran casas, eran casonas, algunos sí eran verdaderos palacios donde vivían los españoles en aquella época. Alrededor de estas casas, sí, de la parte central, como les decía, se localizaban las casas de vecindad. Las casas de vecindad eran donde vivían las clases no privilegiadas, mestizos y castas, y algunos indígenas y africanos libres, ¿ok? Estas casas de vecindad por lo regular eran podrían ser de un nivel o de dos niveles, ¿sí? De un piso o de dos pisos, y dependiendo de la ocupación de cada una de estas personas, podían incluso tener ahí mismo el taller. Es decir, por ejemplo, el zapatero, ¿sí? Los zapateros en la Nueva España, un ejemplo, pues tenían su casa, su vivienda era la que estaba en la parte de arriba y abajo tenían su taller. O en algunos casos incluso solamente era prácticamente la casa y el taller, o sea, un solo piso, ¿sí? Entonces, estas casas no solamente vivían una persona, sino también habían una serie de cuartos que se denominan como las casas de vecindad, es decir, varias personas vivían en lo que es en un conjunto habitacional, ¿ok? Algunas de estas casas vecindad siguen existiendo, algunas en la Ciudad de México. En estas casas vecindad las personas se dedicaban a algún oficio, por lo que en sus propias casas se colocaba el taller de zapateros, el de sastre, el de tejedor, carpintero, herrero, etcétera, ¿ok? Entonces regularmente alrededor de las casas, de las casas de las clases privilegiadas estaban estas casas de vecindad y ahí podíamos encontrar en esas casas de vecindad lo que tú requirieras. Si requerías un sastre, bueno, pues ibas a la casa de fulano, que ya sabías que se dedicaba a eso y le encargabas, ¿no? O te ibas si necesitabas unos zapatos, pues te ibas a la casa del zapatero y ahí pues ibas y adquirías tus zapatos, ¿no? Así sucesivamente eran, digamos, las principales zonas que se fueron estableciendo alrededor de las ciudades novohispanas. Y ya prácticamente en las orillas, pues ya vamos a encontrar casas ya prácticamente jacales, casas hechas de material perecedero, donde pues las clases no privilegiadas vivían en una situación de pobreza extrema, justo como sigue sucediendo en la actualidad. En la actualidad pues vemos cómo la mancha urbana ha ido creciendo cada vez más y siempre lamentablemente sigue dándose en los alrededores y en las orillas de estas grandes manchas urbanas, pues los problemas que tenemos, los problemas sociales que aún seguimos teniendo, ¿no? Como la violencia, como el alcoholismo, como lo que es la delincuencia, entre otras. Pues también así sucedía en la Nueva España. Aquí tenemos una vista aérea de cómo cómo era la Ciudad de México, con esta traza urbana, donde las casas pues tenían que estar de forma recta, ¿sí? Esa es una característica propia de las ciudades novohispanas aquí en, valga la redundancia, Nueva España. Hubieron algunas ciudades que no tenían esta traza y era por la misma geografía accidentada de algunos lugares, por ejemplo Guanajuato, pero es muy difícil que encontremos esta traza urbana recta, pues debido a que se construyó prácticamente en lugares altos y entramados. Y eso se debe pues a que precisamente tenían que construir la ciudad ahí, porque era ahí donde se encontraban las minas, ¿sí? Entonces, pues no había de otra más que adaptarse al terreno, ¿sí? Si es que querían vivir en esas regiones. Por eso, de cierta manera, las regiones, los reales de minas casi no tienen un poco esta traza urbana, y son un poco más accidentadas por lo mismo de lo accidentado de la geografía, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un zapatero, ¿sí? Adentro de su casa. Prácticamente es una habitación, él se dedica a hacer sus zapatos y vive con su familia, el zapatero. Posteriormente este niño y tendría que aprender posteriormente el oficio de su padre, ¿sí? Y así se iba heredando de familia de generación en generación el oficio familiar. Entonces vean, este es un ejemplo de cómo dentro de las mismas casas de las clases no privilegiadas también tenían sus propios talleres. Aquí tenemos un hilandero, ¿sí? Esta persona que está creando sus hilos, y vean cómo a veces
la separación de un cuarto a otro era prácticamente una cortina, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo una familia de mestizos, los cuales, están, pues, celebrando dentro de su casa, pero pues es la casa taller. Ujú. En las plazas de las ciudades se colocaban cierto periodo de tiempo un mercado o tianguis. Eso es algo que también sigue sucediendo en muchas ciudades actuales de nuestro país. Sí, las plazas siguen funcionando como lugar donde se coloca el mercado o el tianguis, e incluso, precisamente por eso, incluso hasta reciben el nombre de plaza, ¿sí? Entonces aquí la gente adquiría los productos que se traían de otros lados, como legumbres, como frutas, carnes, pescados, etcétera. Es decir, que también se acostumbraba desde la época virreinal a procurarse de los productos para crear los alimentos. Se tenía que ir al mercado o al tianguis para adquirir estos productos. Ujú. En las ciudades fueron muy importantes las construcciones religiosas. Por eso era muy común encontrar en ellas capillas, parroquias y conventos donde vivían los frailes y otros donde vivían las monjas. Entonces en estas, voy a regresarme tantito. En estas ciudades, sí, como por ejemplo la Ciudad de México, pues no solamente vamos a tener una sola iglesia, sino que efectivamente vamos a tener a los alrededores de la ciudad, pues otras iglesias, otros conventos, ¿ah? Recuerden que los conventos eran donde vivían los frailes y podían, frailes o monjas, ajá. Y dependiendo de la orden religiosa, pues era el hábito con el que vestían, ¿sí? Por ejemplo, la gente a veces acudía a comprar alimentos o a escuchar al canto en los conventos de monjas, por ejemplo, ¿sí? Las monjas eran buenas cocineras y elaboraban postres, entonces si alguien quería comprar un postre podía ir a los conventos y comprarlo. Si alguien quería escuchar el coro o la música, podían también acudir a los conventos donde se encontraban las monjas impartiendo misa y pues podía escuchar el coro, ¿sí? Lo mismo sucedía en los conventos de los frailes, ¿eh? Entonces, como lo importante, lo que se quiere dar a entender es que no solamente en el centro de la ciudad se va a encontrar la iglesia importante del pueblo, pero también van a haber otros barrios que van a tener también su propio santo patrono, ¿sí? Santo patrono, o también van a tener su virgen, o van a tener su propia dinámica, de adoración, ¿sí? O sea, de peregrinación, etcétera, ¿sí? Entonces no solamente es una iglesia, sino que siempre en la Nueva España vamos a tener bastantes, ¿ok? Y aquí estamos viendo una imagen, de cómo era esta vida urbana, sí, pero sobre todo en la Ciudad de México, que era donde había más habitantes, donde se concentraban todas las clases sociales, como estamos viendo aquí. Y lo que estamos viendo es el mercado del Parián. Vemos el mercado del Parián. Esto es lo que antiguamente hoy se conoce como el Zócalo, pero en aquella época se encontraba ese mercado en la plancha del Zócalo. Y estos cajones donde habían vendedores que, valga la redundancia, pues vendían sus productos, ¿verdad? Que venían tanto de Asia como de Europa, o los que mismos se producían aquí dentro de Nueva España. Y pues aquí estamos viendo los principales casas de las personas importantes de la Nueva España. Y bueno, así era básicamente un día de mercado en la Nueva España. Mucha gente, mucha muchedumbre. Aquí estamos viendo el carruaje del virrey, cómo sale a pasear y va acompañándose de una gran comitiva, ¿sí? Entonces, esto es a grandes rasgos la vida urbana en Nueva España. Ya dijimos que las principales ciudades de Nueva España fueron la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Acapulco, Valladolid, que es hoy Morelia, o sea, la capital de Michoacán, Querétaro, Guadalajara y entre otras ciudades. Y los reales de Minas, por su parte, ya dijimos, fueron las principales ciudades mineras de Nueva España. A ella acudían a trabajar indígenas, mestizos y castas como excavadores, es decir, que sacaban y explotaban las vetas de plata o de oro, y fueron las ciudades más prósperas de Nueva España. ¿Y cuáles fueron estos reales de minas? Pues ya dijimos, Zacatecas, Taxco, Pachuca, San Luis Potosí, Guanajuato principalmente, ¿ok? Pues bien, aquí está un mapa del Real de Minas de Pachuca. Sí, aquí estamos viendo los principales caminos que conducían al Real de Minas de Pachuca.
Y en algunos lugares pues sí se podía conservar esa traza urbana recta, pero recuerden que ya en los lugares más accidentados era muy difícil mantener esa traza urbana recta, ¿ok? Y vámonos ahora con vida rural novohispana. La vida rural de Nueva España se caracterizó por ser sede de los llamados pueblos de indios. Ya dijimos entonces que más que nada el campo estuvo destinado a los pueblos de indios. Los pueblos de indios provenían de los antiguos Altepetl, así era como se decía en náhuatl, lo que es un señorío o pueblo. Debía de tener dos cosas, atl, agua, y tepetl, una montaña o monte sagrado, ¿sí? Entonces era como la forma para definir pueblo, era estas dos figuras, el atl, tepetl, el agua, cerro, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, en los municipios, si ustedes se dan cuenta, en los topónimos de los municipios, es decir, los símbolos de tu municipio, siempre vas a ver un cerro, ¿verdad? Sí, eso quiere decir que es la calidad de tepetl, o sea, de pueblo, ¿sí? E incluso hay algunos que tienen lo que es el cerrito y abajo le está saliendo agua, o sea, altepetl, ¿ok? Eso significa pueblo o eso significa lugar donde viven personas o asentamientos. Y ya después cuando llegan los españoles es como se le denomina como señoríos, o sea, que estaban controlados por un señor, un gobernante, ¿sí? Entonces, los altepetl, ¿sí? Fueron el antecedente de los pueblos de indios, o sea, es lo mismo. Los mismos altepetl que en la época prehispánica que existieron después en la época colonial. Lo único que cambió es el gobernante. Y el gobernante a veces podía ser del linaje indígena o un español, ¿sí? Y acuérdense que al final de cuentas el tributo se seguía pagando en la época colonial, los indígenas seguían pagando tributo, pero ahora a los españoles. O sea, prácticamente el sistema, como lo venían realizando en la época prehispánica, se mantuvo en cuanto a ordenamiento rural, en cuanto a categoría de pueblo. Obviamente algunas costumbres cambiaron, obviamente la religión prehispánica se fue transformando, hasta que se realizó el sincretismo con el catolicismo y se creó un nuevo estilo de vida, que es el que vamos a ver. ¿Cómo era esta vida rural en Nueva España con los indígenas? Bueno, vamos a ver. Principalmente los indígenas de la vida rural eran campesinos, siempre habían sido campesinos desde la época prehispánica, lo siguieron siendo durante la época colonial. Estos indígenas que trabajaban como campesinos trabajaban tierras comunales. Era una figura jurídica que ellos tenían desde la época prehispánica. Es decir, la tierra no le va a pertenecer a una persona ni a una familia, sino a toda la comunidad, y toda la comunidad podía trabajar y mantenerse de esa tierra, ¿sí? Aprovecharse de esa tierra. Regularmente, ¿qué se sembraba en esas tierras? Pues lo de siempre, maíz, frijol, chile y calabaza. Regularmente estas tierras, lo que hacía era, estos campesinos trabajaban estas tierras para autoconsumo. Y si había algún excedente, algunos indígenas llevaban estos productos y los vendían en las ciudades más cercanas de donde vivían ellos, ¿sí? Y los vendían en los tianguis, en los pueblos, en las ciudades, perdón, ¿sí? Entonces, esos, digamos, los oficios que se dedicaban los indígenas eran sobre todo, campesinos. También habían algunos artesanos y algunos también trabajaban, ya sea en minas o incluso algunos trabajaban en las haciendas, que de hecho las unidades productoras rurales de la Nueva España van a ser sobre todo las haciendas, como vamos a ver en un momento. La forma de gobierno de estas comunidades se daba a través de cabildos indígenas. Recuerden que los cabildos son lo que hoy es el equivalente a gobiernos municipales. Y cabildo no es una persona, sino es el alcalde menor y otros 5 funcionarios que lo ayudaban a gobernar. Ese es el cabildo, ¿sí? Bueno, había casos en que los cabildos eran, totalmente, todos eran indígenas y le daban obediencia a lo que son los españoles, es decir, juntaban los tributos y les llevaban los tributos a los españoles, ¿sí? U otros en donde, a pesar de ser pueblos de indios, tenían cabildos españoles, es decir, españoles que se encargaban del gobierno, de las obras públicas, de determinar
linderos, etcétera, ¿sí? O sea, de resolver los problemas dentro de un pueblo de indios, ¿sí? Pero podían ser españoles, ¿ok? Entonces podían ser indígenas o podían ser españoles, ¿sí? Es decir que incluso algunos linajes de gobernantes de la época prehispánica se siguieron algunos manteniendo en el gobierno en la época colonial, pero ya con una categoría un poco menor a los de los españoles, ¿ok? Y aquí estamos viendo un ejemplo de una hacienda, probablemente una hacienda azucarera. ¿Por qué hacienda azucarera? Bueno, más que hacienda azucarera, estamos viendo aquí lo que es a un esclavo africano, igual que está arreando unas mulas, unas recuas con leña. Probablemente esta hacienda sea una hacienda azucarera. ¿Por qué? Porque los africanos trabajaban sobre todo en esas haciendas donde trabajaban lo que es el cultivo de la caña y posteriormente esa la construían, la volvían azúcar, ¿sí? Y sobre todo eran de tierra, de estas haciendas se colocaban en tierra caliente, ¿sí? Entonces es probable que estemos viendo una escena de una hacienda, azucarera. Que estas, como les digo, por el tipo de clima, se van a dar sobre todo en las regiones, en las comunidades rurales, ¿sí? Aquí estamos viendo una pareja de indígenas, ¿verdad? Indígena y Albarazada produce chamizo, pero al final de cuentas, pues es una familia indígena, ¿sí? A pesar de que existió en la Nueva España este tipo de pinturas que hablaban de la mezcla de español, indígena, surge mestizo y así, finalmente todos tenían una como origen y función, ¿sí? Es decir, a pesar de que aquí estamos viendo que el indígena es el hombre, porque las familias en la época virreinal eran patriarcales, entonces pues se considera una familia indígena, ¿ok? No había mucho tanto esa distinción, aunque existieron estas cuadros de castas, en la realidad es que esa distinción no era tan notable. Más si el indígena hablaba español, se convertía en indio ladino y pues hasta podríamos decir se hacía pasar o podría hacerse pasar por un mestizo, ¿sí? Aquí lo interesante es cómo se vivía en la vida urbana. Los dueños de las haciendas pues eran los españoles y en ellas trabajaban los peones, los indígenas como peones de esas haciendas, ¿verdad? Entonces así era más que nada la vida rural en aquella época, ¿sí? Como les digo, otra característica de las comunidades rurales no hispanas era el asentamiento de haciendas, las cuales podían ser cerealeras que produjeran trigo o maíz en grandes cantidades, pues sobre todo en la zona del Bajío. Haciendas pulqueras, que como el nombre lo dice, producen pulque. Haciendas azucareras, que ya vimos un ejemplo, donde se produce la caña de azúcar. Haciendas ganaderas, que sobre todo se establecieron en el norte de Nueva España. Y de productos tropicales, como cuáles, como por ejemplo el cacao, o por ejemplo el añil, una planta que se utilizaba para pintar las telas de color azul, el color índigo, o la grana de cochinilla, que era un insecto que hacía que la ropa se pintara de color rojo, ¿sí? Entonces los dueños de las haciendas eran españoles regularmente y los trabajadores llamados peones eran indígenas y africanos principalmente, como los vimos en las imágenes anteriores. Los productos de las haciendas eran llevados a las ciudades para su comercialización a través de los caminos reales. Entonces las actividades primordiales en el mundo rural eran sobre todo la ganadería y la agricultura, ¿sí? Ven cómo entonces los espacios novohispanos tienen sus propias actividades económicas. Finalmente los reales de minas eran donde se concentraban todas estas actividades económicas. Llegaba lo que es el intercambio de carne y de pieles y de cuero que venía de la ganadería, y a su vez también se practicaba el comercio en estas ciudades, en los reales de minas, y todo esto generaba el complejo ganadería, minería y agricultura, ¿sí? Es decir, que las actividades económicas en la Nueva España estaban prácticamente unidas, ¿sí? Y recuerden también que la sociedad novohispana no solamente era de una persona o unos cuantos propietarios, sino que estábamos hablando de que la sociedad novohispana era corporativista, es decir,
grupos de personas eran los que se dedicaban a cierta actividad económica, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo. Estas son las características generales de la vida urbana y vida rural en Nueva España. Aquí estamos viendo una imagen de las haciendas de Pátzcuaro, allá en Michoacán, que para aquella época fungía como una comunidad rural, ¿sí? Y por mi parte es todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.